todavía en la República Argentina tenemos entidades aseguradoras que son manifestaciones del Estado, por ejemplo el Entre Ríos, Instituto del Seguro de Entre Ríos, y nosotros no vamos a poder aplicar a ese instituto el Código Civil y Comercial en la parte de la responsabilidad, sino que aplicaremos la Ley 26.944. Y el tercer cuerpo normativo que va a confluir en estos problemas que vamos a tener es el del derecho de los consumidores. La Ley 24.240, un año anterior a la reforma constitucional del 94, del 42, que obviamente es la norma de máxima jerarquía en la República Argentina, pero por la ley, por el artículo 3 de la 24.240, nosotros tenemos tres cuerpos normativos más. Primero, la Ley de Defensa de la Competencia, 27.442. Segundo, la llamada Ley de Lealtad Comercial, que hoy está reemplazada por el decreto 274/2019, y también por la legislación que corresponde a cada proveedor, en este caso por la Ley 20.091 para las empresas de seguro. Y acá vienen algunas de las cuestiones o problemas que se pueden considerar. ¿Cómo se articulan estas normas? Este artículo quinto es un artículo central para esta parte inicial, porque el artículo quinto dice que las leyes que estaban incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio se consideran incorporadas al Código Civil y Comercial. Pero, ¿cómo lo dice? Lo complementa y lo complementa. Entonces, no es cierto que el Código Civil y Comercial no tiene ningún impacto sobre el sistema normativo del derecho de seguros. ¿Por qué? Porque la ley de seguro queda considerada como ley incorporada al Código Civil y Comercial que lo complementa. Complementar, completar esa estructura central que es el Código Civil y Comercial. Los artículos 1 y 2 tienen importancia en el Código Civil. El primero, porque el artículo primero incorpora, si bien está en el 31 y en el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, pero incorpora como fuente del derecho privado, aquellos que se han formado con el Código de Comercio saben que esto que voy a decir es muy importante. Nunca hubiéramos imaginado que sería fuente del derecho comercial los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Entonces esta incorporación lleva, y lo van a ver en los fallos, van a ver ustedes que la invocación a la Convención de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, al Pacto de San José, es continua en cada uno de los fallos. Esto significa que no podemos resolver ningún conflicto aún referido a un contrato de seguro sin hacer un test de convencionalidad. O sea, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, y es un ejercicio que hay que hacerlo en cada decisión judicial que se adopte. Es decir, tengo alguna convención internacional, tengo algún tratado de derechos humanos que de alguna manera impacte sobre este conflicto que estoy resolviendo. Si es así, lo tengo que analizar, ver la operatividad, ver los efectos que produce. Y el artículo 2 del Código Civil y Comercial trae una pauta que es importantísima en la hermenéutica que debemos realizar los hombres y mujeres del derecho. El artículo 2, en la parte final, ustedes van a ver, ahora lo voy a pasar, dice que la ley de seguro, la ley 24.240, la ley debe ser interpretada, seguimos adelante, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Con lo cual, la ley de contrato de seguro, la ley 24.240 de derechos de los consumidores, debe ser interpretada de modo coherente con el Código Civil y Comercial. Con lo cual, cuando discutamos si hay seguros de consumo, la respuesta va a ser positiva, porque el Código Civil y Comercial trae dos categorías contractuales, los contratos paritarios y los contratos de consumo, y esa ley 17.418 debe ser interpretada de manera coherente con el sistema general que es el Código Civil y Comercial. El artículo 963 del Código Civil y Comercial es otra norma fantástica para los jueces y también para los abogados, porque establece el orden de prelación de normas. Entonces yo tengo un conflicto de este tipo, de un contrato de seguro, y lo que tengo que hacer es ir al 963. El 963 en su primer inciso establece el rango, o sea, el orden de prelación, cómo se van a aplicar las normas para el caso concreto, y en el primer rango tiene a las normas indisponibles. Para los que tienen unos años más, doctor, eran las normas imperativas del orden público o las inmodificables,
de la ley de contrato de seguro. Ahora el código habla de indisponibles. Indisponibles como normas de orden público, indisponibles como normas imperativas, indisponibles como normas inmodificables. Entonces, estas normas indisponibles, cuando nos colocan, salimos de un contrato paritario y vamos a un contrato de consumo, tenemos que utilizar el 963 con el 1094. El 1094 establece el principio de la ley más favorable para el consumidor. Entonces, entre las mismas normas indisponibles, yo tengo que buscar si hay del mismo rango, y puede haber del mismo rango, sea del Código Civil, sea de la ley especial, yo tengo que buscar la que es más favorable para el consumidor. Los artículos 3 y 65 de la 24240, el 65 establece la categoría de orden público de la 24240, y el artículo 3, que hay que leerlo con tranquilidad, artículo 3 que tiene ya 30 años, pero el artículo 3 me dice que estos conflictos en materia de derechos de los consumidores no se deben resolver solamente mirando la 24240 o el 42 de la Constitución Nacional o el Código Civil y Comercial, sino que tengo que leer y revisar la Ley de Defensa de la Competencia, el Decreto de Lealtad Comercial y el régimen específico de los proveedores, y siempre terminar aplicando la norma más favorable para el consumidor. El artículo 163 de la ley 7418, o sea, ley de contrato de seguro, es el que establecía la incorporación de esta norma al Código Civil y Comercial, y el 158 es una norma poco estudiada, como todas las normas que están ubicadas al final de una ley. Llegamos al final cansados de su lectura, pero es una norma esencial, porque establece distintas categorías de normas. Primero, las normas inmodificables por su letra o naturaleza. Por ejemplo, sería el 118 o el 109 de la ley 7418. Las normas inmodificables por la expresa mención del artículo, las normas solo modificables a favor del asegurado, la culpa grave del asegurado en el seguro de responsabilidad civil, artículo 114, y las normas libremente modificables. Por lo menos 4 categorías de normas: inmodificables por su letra o naturaleza, inmodificables por la expresa mención en el artículo 158, modificables solo a favor del asegurado y modificables libremente por las partes. Y acá, simplemente repasando sobre las cuestiones que he señalado, si ustedes observan el artículo 5 de la ley aprobatoria del Código Civil, complementan al Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces no se pueden despegar, no se puede decir lo que se ha dicho en los fundamentos, de que los microsistemas normativos autosuficientes como el del seguro no resultan impactados por el Código Civil y Comercial. No es así. 2 años después de que se dijo esto, 2012, cuando presentaron el anteproyecto, el legislador, después de pasar por el Ejecutivo, pasar por el Congreso de la Nación, saca esta ley y establece que mantienen su vigencia, pero como normas complementarias del Código Civil y Comercial. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque la Corte había dictado Buffoni en el 2014, había dictado Flores en el 2015, señalando o dejando entrever la inaplicabilidad del régimen de la 24240 del contrato de seguro. El artículo 163 lo he mencionado. Este es el tema de los fundamentos que decían los queridos amigos autores del proyecto, ¿no? El anteproyecto respeta los otros microsistemas normativos autosuficientes. Finalmente, en esto no hay ninguna modificación como sucede con la ley de seguro, de concurso, y no es así. Lamentablemente, esto es fuerte para decirlo, pero reflexionen, busquen el sentido de complementar, y ustedes van a ver que el Código Civil y Comercial modifica casi todas, o sea, las impacta el concepto, lamentablemente. Es así. No podía cambiar todo el Código Civil y Comercial y pretender que estas leyes, que son de la década del 60, la de seguro, no tuvieran ninguna modificación. Entonces ustedes se pueden preguntar, prescripción, ¿por qué tenemos problemas con la prescripción? ¿Lo modificó el código o no lo modificó el código? ¿Hay seguro de consumo o no hay seguro de consumo? Entonces vamos a ir dando respuesta en base al Código Civil y Comercial. Cuando se plantean estas cuestiones porque hay un conflicto normativo. Si no, no existiría conflicto normativo alguno, esta charla no tendría ningún sentido. A lo mejor no lo tiene, ¿no? El artículo primero, ya lo vimos con los
65, esto lo dejamos para otra charla para analizar. El artículo segundo, esto es importante porque esto es casi el 2 y el 3 son para los jueces y juezas. ¿Cómo interpretamos la ley? La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta de modo coherente con todo el ordenamiento, de modo coherente con el Código Civil y Comercial. No podemos interpretar la ley 7418 o la 24240 como si el código no existiera. La relación normativa que estaba señalando el 963, el artículo 158 que ya lo vimos, el 1094, el principio de prevalencia de la ley más favorable para el consumidor, el 1095 es para otra situación. El artículo tercero, fíjense que claro, obviamente que todavía en el año 1993 estaba vigente la anterior ley de defensa de la competencia y la anterior ley de lealtad comercial, pero que hoy han sido reemplazadas por la 27.442 y por el decreto 274/19. Quiero decirles también que hay una actitud, y estas son definiciones políticas, porque una cosa es lo que ha hecho el Banco Central de la República Argentina en materia de consumidores, donde ha dictado una normativa que se llama Estatuto de los Usuarios de Servicios Financieros, que está perfectamente regulado. Y nosotros la respuesta a muchos de los problemas que tenemos lo tenemos en ese estatuto reglamentario. En cambio, la superintendencia ha hecho todo lo contrario. En ningún lado de ese reglamento general de casi 1000 páginas se menciona al consumidor de seguros. Yo traigo esta resolución porque esto es el botón de baja, o sea, el derecho a arrepentirse en virtud de una contratación predispuesta a través de mecanismos determinados, como pueden ser los electrónicos, y tenemos la posibilidad, esto ya está implementado, de arrepentirnos. El derecho al arrepentimiento entonces se llama botón de baja. Pero si ustedes leen esta resolución 685/2021, en ningún lado la superintendencia habla del consumidor. En ningún momento habla del consumidor. Hay una resistencia dentro del mercado de seguros y del órgano de control y de las empresas de seguros a aceptar la figura del consumidor. En cambio, en el ámbito del Banco Central de la República Argentina, déjenle una rápida lectura a estos conceptos. Define al usuario de servicios financieros. Define al usuario de servicios financieros. Define bien completo, ¿no? Define a los obligados, entidades financieras, operadores de cambio, fiduciarios, empresas no financieras. Observen qué interesante la reglamentación que ha hecho el Banco Central de la República Argentina, otros proveedores no financieros. No podemos avanzarlo. También se refiere al seguro. Entonces, los seguros que se contratan con una intermediación directa o indirecta de la empresa bancaria, de la entidad financiera, está regulada en el Estatuto de los Usuarios de Servicios Financieros. Seguros como contratación accesoria de un servicio financiero, seguros de vida sobre saldo deudor, con las pautas que va señalando, obviamente, otros seguros, el tema de las 3 compañías aseguradoras no vinculadas entre sí, para que uno tenga la libertad de elección, de optar por la que tenga las condiciones más favorables, cuestión que no se ha cumplido y que dio lugar a una acción colectiva condenatoria sobre las entidades financieras. Y quería mostrarles el trato digno, o sea, esto es lo interesante. Podría haber el Banco Central no haber tomado la misma postura que tomó la superintendencia, pero por el contrario, dice el trato digno en relación a los servicios financieros es lo siguiente. Y ahí nos brinda un concepto, porque esto es una cuestión que ustedes se deben plantear. ¿Qué es el trato digno? Y podemos tener un concepto general, abstracto, pero qué bueno tener un concepto específico para la actividad que nos lleva al conflicto. ¿Qué es trato digno en el seguro? ¿Qué es trato digno en el servicio financiero? Y esto es lo importante. Se acaban las discusiones cuando la reglamentación resulta razonable, por supuesto, ¿no? En particular, miren qué interesante esto referido al seguro, ¿no? O relacionado con el seguro. No corresponderá el rechazo de solicitud de financiación por el solo dato de la edad del solicitante, cuando su nivel de ingresos proyectados sea suficiente y sea posible tomar cobertura por su riesgo de muerte mediante la contratación de un seguro de vida sobre saldo deudor.
Entonces, observen ustedes cómo analiza el principio tratadino, la edad del usuario, y cómo condiciona la prestación del servicio financiero. El artículo 65, o sea que la ley es de orden público, y los seguros de consumo. ¿Cómo es el tema de los seguros de consumo? Bueno, nuestro código tiene dos categorías contractuales, seguros paritarios y seguros de consumo. ¿Y cómo deslindamos unos de otros? Podríamos decir que en los seguros paritarios las estructuras subjetivas, las partes, están en una relativa o razonable igualdad estructural para tomar las decisiones respecto de la contratación y del contenido del contrato. Y en los seguros de consumo lo que hay es una desigualdad estructural entre la proveedora y la persona consumidora, o equiparada a ella, y por lo tanto hay un sistema de protección de la persona consumidora. Pero en realidad todos los que no son seguros de consumo serán seguros paritarios. No hay una tercera categoría. O sea, los contratos son paritarios o son de consumo. Si hay en el extremo contratante una persona consumidora, tendremos un contrato de consumo. Si no hay una persona consumidora, tendremos un contrato paritario. Contrato paritario negociado, deliberado y celebrado con cláusulas particulares, o un contrato paritario celebrado por adhesión. Porque en definitiva nuestro código a la celebración por adhesión lo tomó como un modo para el perfeccionamiento del consentimiento. Entonces, un modo de celebrar el contrato, no como una tercera categoría contractual. Todas las relaciones de contrato de consumo que encuadren los artículos 1092 y 1093, coloqué la relación de consumo por el tercero damnificado. Serán considerados de consumo y de seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se discute el contrato de seguro, puede ser considerado un contrato de consumo, por supuesto. Puede ser paritario o puede ser de consumo. Si hay una persona consumidora, tendremos un seguro de consumo. Ahora bien, ¿quiénes son las personas consumidoras? El tomador, el asegurado, el beneficiario, el tercero damnificado, el trabajador. Hoy lo que está en discusión en la República Argentina, en los seguros de riesgo del trabajo, con fallos sumamente novedosos, es la consideración del trabajador como consumidor. Y esto le lleva, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué efectos produce? Sinceramente, hoy, el único efecto concreto, fuerte que hay, es el del daño punitivo, el de la justicia gratuita, el de la carga procesal, el proceso de conocimiento más abreviado, pero en realidad lo más fuerte es que le abre la legitimación para pedir daño punitivo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuando hay un seguro de consumo, pero mucho más importante tener en cuenta cuando la persona es consumidora o equiparada a la persona consumidora, que es la segunda parte del 1092. El 1093 tiene el concepto de contrato de consumo. Nosotros tenemos que observar si el contrato de seguros encuadra en este artículo 1093 para definir si estamos ante un seguro de consumo. Esto no tiene mayores problemas. Tenemos que ver si es celebrado en realidad entre un consumidor o usuario final. Tenemos que ver si tenemos una persona consumidora con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente. Con esto no hay ningún problema. La empresa de seguros encuadra perfectamente bien en el apartado segundo o en el apartado tercero, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios. Todavía se discute en doctrina si el seguro es un bien o es un servicio. El seguro es el derecho a una cobertura determinada, con un monto determinado también, por un precio, que es la prima o cotización. A mí me queda bien conceptualizarlo dentro de los bienes y no me parece que el seguro sea un servicio, sino que es un bien cuantificable económicamente, que es el derecho a la cobertura frente a un siniestro determinado. El destino final, por supuesto, privado, familiar o social, tiene que estar configurado. Esto ténganlo presente cuando veamos el seguro de responsabilidad civil y el tercero damnificado como reclamante. La aseguradora, como empresa profesional experta y de objeto exclusivo, las preguntas, ¿no? El asegurado, tomador, beneficiario, la cobertura, lo que estábamos señalando recién. Vamos con la aseguradora. La empresa de seguros está regulada por la ley 20.091, que claramente nos señala que
para que una empresa opere en seguros debe haber sido autorizada por la Superintendencia de Seguros, porque tiene la estructura societaria, sociedades anónimas, cooperativas mutuales, sucursales o filiales de sociedades extranjeras o entidades autárquicas del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Pero la superintendencia, que va a tener el control exclusivo y excluyente, el resguardo de la confianza pública, de la fe pública y de todas estas cuestiones que ha dicho la Corte Suprema, va a autorizar la incorporación de esa empresa al mercado de seguros siempre y cuando sea conveniente para el mercado del seguro. O sea que no es solamente un control de legalidad, sino también un juicio de valor, de conveniencia, para que opere en el mercado del seguro. Pero hay una cuestión que es interesantísima. La Corte dijo que el control exclusivo y excluyente de la Superintendencia de Seguros se justifica en el resguardo de la fe pública, en el resguardo de la confianza pública, porque se transfieren grandes masas de capital hacia las aseguradoras y por lo tanto se justifica un férreo control estatal fuerte. La paz social lo necesita porque están en juego grandes masas de capital. Pero hay tres cuestiones que son importantes. ¿Qué es lo que gestiona la empresa de seguros? Riesgos y dinero y confianza. Nosotros transferimos, cuando celebramos un contrato de seguro, transferimos riesgos, o sea, riesgos propios, lo transferimos a una organización que lo absorbe, lo selecciona, hace un procedimiento interno de dilución de riesgo, cuestiones técnicas, me cobra dinero, o sea, transfiero dinero, pequeñas porciones de dinero de toda la mutualidad de asegurados, que forman una gran masa de capital, que no la puede administrar libremente, sino que lo tiene que hacer conforme la ley 20.091 y la reglamentación, y después transferimos confianza. Confianza de que cuando ocurra el siniestro, la aseguradora cumpla con la prestación a su cargo, la prestación convenida en los seguros de personas, o el pago de la indemnización correspondiente hasta el límite de la suma asegurada en los seguros de daños. Lo que sucede que es una empresa profesional, experta, de objeto exclusivo. A quien le interese el tema, me tocó escribir en la Universidad de Buenos Aires, que nos va pidiendo a los profesores artículos sobre este tema de la gestión del riesgo por parte de la empresa. Es una empresa experta en gestionar riesgos. No se puede quejar después de que ocurren los riesgos. Uy, qué lío la pandemia. Bueno, la pandemia, si no era un riesgo excluido, está incluido. El riesgo de cambio, recuerdo los seguros de retiro cuando las aseguradoras planteaban pagar en pesos. Cuando yo tomé un seguro de retiro en dólares, justamente, por si había una devaluación, tener en moneda fuerte una compensación, algo equivalente con naturaleza cercana a lo previsional. Por eso la Corte falló como falló, condenando en dólares a la empresa de seguros. Entonces, este tema de la gestión de riesgo me lleva a mí a la aplicación del artículo 1725 del Código Civil y Comercial, la responsabilidad agravada. El viejo 902, a mayor deber, mayor necesidad de prudencia, pericia, diligencia, y la organización tiene que tener otros estándares. Es otra la prudencia, la pericia y la diligencia que se le exige a una organización profesional de objeto exclusivo y con un control exclusivo y excluyente del Estado. Entonces, esa es una cuestión importantísima. Y la segunda parte del 1725, que es la condición especial de la gente. Yo no puedo contratar, si quisiera contratar seguros con Pelé, que ahora está escribiendo en el teléfono y no escuchando la charla, si él quisiera contratar un seguro, yo no podría hacerlo. Porque en definitiva, doctor Belén, si usted no es una empresa de seguros autorizada para comercializar seguros, usted no me puede vender una cobertura. Usted no puede comercializar una cobertura. Lo tenemos que hacer. Entonces yo tengo que ir a las empresas autorizadas, que están bajo el control exclusivo y excluyente del Estado. Y yo tengo que ir a contratar con usted, a pagar las primas que se establecen, y a confiar de que ocurrido el siniestro pagará la prestación comprometida. Entonces, para mí, el 1725, que ya lo vamos a ver, dispara esta cuestión de la organización profesional de objeto exclusivo, experta en la gestión del riesgo, en la gestión del dinero y depositaria de una confianza especial. La segunda parte del 1725 justamente lo que dice que es una responsabilidad agravada por la condición especial de la gente.
Es cierto que en 1725 se pensó para la responsabilidad médica, pero en realidad yo creo que es perfectamente aplicable, como bien lo hace la jurisprudencia, aplicable la responsabilidad agravada a los bancos y a las empresas de seguros. Claro que cuando llegamos a una liquidación insolvente con algún problema, decimos a quién le reclamamos. Le reclamamos a los administradores societarios, le reclamamos al Estado, no hay fondos de garantía. Bueno, hay sistemas como el de la ley de riesgo del trabajo, y para el tema de la insolvencia, sea de la ART o de la empleadora, tiene un fondo de garantía y tiene un fondo de reserva. O sea, ahí vamos a los fondos, no vamos al Estado. Pero en el sistema nuestro, en el sistema de la responsabilidad civil, lamentablemente no tenemos fondos de garantía. Ni fondos de reserva ni fondos de garantía. Por lo tanto, nos queda la vía de reclamarle a los administradores societarios que han, por mala conducta e incumplimiento de la ley o del estatuto, llevado a la sociedad a una liquidación insolvente. Que es más o menos la doctrina que de alguna manera y para otra situación se planteó en el precedente dictado en el año 2019 por una de las salas de la Cámara Nacional de lo Comercial para otro caso, pero que hizo responsable a los directores y a la sindicatura por haber perjudicado justamente el capital social. Entonces, yo aplico este mismo razonamiento para una liquidación insolvente, demostrando, por supuesto, que hubo incumplimientos estatutarios o legales y que me permiten llegar a una condena respecto de los administradores de la empresa de seguro. Este es uno de los pocos casos en la actualidad que se ha dictado en materia de seguros y responsabilidad de los administradores. Vuelvo a decir que no es el supuesto de una liquidación insolvente. Eso lo pueden ver en un libro que se llama Responsabilidad por la liquidación insolvente de las empresas de seguros, que hace muchos años hemos publicado y que tiene una conclusión equivocada. Así que lean este capítulo, porque la conclusión luego no fue corroborada por la Corte. Y después viene el tema de le reclamo a la superintendencia. Le reclamo a la superintendencia porque no controló equitativamente el contrato de las cláusulas, el contenido contractual, un gran tema, algo Modesta del Valle contra Jiménez. Ese es un fallo que hay que leerlo. Pero acá es donde yo voy al artículo 25 de la ley 20.091 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. La Corte claramente dijo que la superintendencia no era responsable por el contenido equitativo, tenía que controlar, pero no es responsable por el contenido equitativo, no dice qué es lo equitativo. A mí me parece que este es un tema de tesis doctoral, ¿no? ¿Por qué? Porque observen ustedes los fundamentos que da la Corte, y el artículo 25. El artículo 25 dice, de la ley 20.091, la autoridad de control cuidará que las condiciones contractuales sean equitativas. Yo digo que este es un tema de tesis doctoral aquí en la República Argentina. ¿Por qué? ¿Qué es lo equitativo? ¿Qué es lo que tiene que cuidar? ¿Cuál es la responsabilidad por validar una póliza con condiciones contractuales inequitativas? Pero primero tenemos que definir qué es lo equitativo. Esto se planteó en el caso Albo Modesta del Valle contra Jiménez, donde había una suma asegurada de $210.000, 1 a 1, $210.000, para un siniestro múltiple. Murieron varias personas en un viaje de turismo y obviamente la respuesta indemnizatoria fue totalmente insatisfactoria. Entonces se buscó la responsabilidad del Estado diciendo que había aprobado un contrato cuyas condiciones contractuales no eran equitativas. El resultado fue negativo. El resultado fue negativo. Ahí tienen el precedente. Ahí tienen la interpretación que hace la Corte sobre el artículo 25. Observen qué interesante que es, ¿no? Porque dice que establece la obligación no puede concebirse como una garantía de que se reparará todo daño derivado de la acción de terceros, ni menos aún que el Estado deba suplir la insuficiencia de un seguro contratado. Yo digo, ¿y en qué queda el 25? Porque me está respondiendo una cosa con otra. Dice, el seguro no garantiza la reparación integral. ¿Está bien? Podemos estar de acuerdo. Pero, ¿y el 25 a qué me obliga entonces como Estado? ¿Qué es lo equitativo? ¿Qué es lo que tengo que controlar? No tengo que controlar nada. Porque esto parece que nada tengo que controlar. Este es el fallo del 2018
que tiene un voto concurrente de la doctora Hayton, muy interesante, que me parece que la doctora Hayton acierta en este caso, porque ella dice, mire, no se puede discutir el límite de la cobertura, justamente porque ese límite está establecido en un tratado internacional, un convenio internacional de los países del Mercosur, lo que es cierto. O sea, la superintendencia aprobó una póliza de $210.000 porque así lo establecía el acuerdo celebrado entre los países del Mercosur. Por lo tanto, está en el límite de lo que no puede ser declarado abusivo, artículo 1121, inciso B del Código Civil y Comercial. Después vienen los fallos tradicionales. Cuando llegamos a una liquidación insolvente, se está volviendo doctor Gómez. El derecho constitucional nos ha hecho honor de venir a escuchar un poco de derecho privado. Lo que les decía, la responsabilidad del Estado frente a la liquidación insolvente de una empresa de seguro está bien. En el caso Sorba, con la pluma de Stiglitz y vecina de Estrella Gutiérrez, en la expresión de agravios, la Cámara Federal de Mar del Plata había condenado a la superintendencia, pero luego la Corte lo revocó. Este es el fallo Gutiérrez-Eldo del 2012, que para mí resume, porque en Sorba no se ingresó al fondo del asunto, acá se ingresó al fondo del asunto. Y lo que dice es esto: el Estado no es garante de la solvencia de los operadores, porque de ser así traería aparejado que los riesgos de la actividad comercial de aquellos se transfieran al Estado. En definitiva, el Estado no es garante del buen funcionamiento de las empresas de seguro. Se liquida de forma insolvente, arréglese, busquemos otra fórmula, al Estado no le van a poder cobrar. También yo diría, si voy contra el Estado tendría que litigar 20 años más, voy a estar siempre con un Estado quebrado o insolvente, tampoco me va a pagar. Así que el sistema, hay que cambiar de sistema, hay que ir a los fondos de garantía. Este es Gutiérrez-Eldo del 2012. No hay posteriores en materia de responsabilidad del Estado que hayan cambiado esta doctrina. Por lo tanto, es un fallo que todavía se lo puede citar para rechazar una demanda que persigue la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Respecto de los contratos de seguro, este es otro tema muy interesante. Fíjense cuáles son las clases de contratos de seguro que uno puede extraer del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Seguro de grandes riesgos, seguros paritarios celebrados por adhesión, seguro de consumo y microseguro. Es un fenómeno nuevo. El microseguro es otro tema de tesis doctoral. La pregunta era, el microseguro en materia económica era: ¿se puede hacer negocios? ¿Se pueden vender seguros, hacer negocios de seguro con personas que carecen de todos los recursos? No, porque no me va a poder pagar la prima. ¿Se pueden hacer negocios de seguro con personas que algún recurso tienen? Sí, porque alguna parte de esos pocos recursos nosotros podemos lograr que sean direccionados hacia el seguro. Por ejemplo, a mí me tocó contratar un microseguro para 30.000 personas como tomadora de una empresa de servicios públicos, donde cobrábamos, la prima era, supongamos, 100 pesos y la suma asegurada era una ayuda económica de 10.000 o 15.000 pesos. Entonces, el microseguro es un pequeño negocio de seguro que tiene su explicación en la multiplicidad enorme de la mutualidad del asegurado. Es un gran negocio para la aseguradora y una pequeña ayuda económica para los beneficiarios o asegurados. Desde otro punto de vista, podríamos clasificar al seguro contrato empresa-empresa, contrato empresa-estado, contrato con personas privadas no consumidoras. Por ejemplo, una empresa de transporte que contrata un seguro de responsabilidad civil para transporte público de pasajeros, es celebrado por adhesión, pero en definitiva ella lo introduce en su circuito de comercialización, por lo que no puede ser considerada consumidora. Los contratos con consumidores y los contratos con personas en condiciones de vulnerabilidad, que es el caso que yo hablaba de los microseguros desde mi punto de vista, por supuesto. Y acá está el 1725, la primera parte. Este artículo es valiosísimo. Este artículo es muy valioso cuando ustedes van a analizar la responsabilidad de las empresas, de cualquier empresa. El 1725, esta primera parte, era el viejo 902,
Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, caso de las aseguradoras, que son expertas en gestionar riesgo y dinero, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsión de las consecuencias. Y la segunda parte, cuando existe una confianza especial, en los contratos que suponen una confianza especial, el seguro lo es, en estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. Esta es la norma que justifica la responsabilidad, entre comillas, agravada de las empresas de seguro. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que profundizar es el llamado deber de información, que está contenido en la 24240. Obviamente que el deber de información ya se ha traspolado a todos los contratos. O sea, uno debe informar a la contraparte, aún en los contratos paritarios. Pero ¿cuál es el tema? Ya no alcanza con el lenguaje claro y sencillo, sino que lo que aparece como importante es esta última palabra del artículo 1100, que es la comprensión. O sea, el deber de información en los contratos, en los seguros de consumo, se considera cumplimentado cuando la persona consumidora ha logrado comprender los efectos y riesgos del negocio y quién asume esos riesgos. Y esto está plasmado en otra norma, que es el artículo 1107, para los contratos celebrados por medios electrónicos o digitales, donde en la última parte de la norma dice, explicando cuáles son los riesgos de este medio de contratación y quién asume este riesgo y sus costos. Entonces pasamos a un concepto que en la Unión Europea se ha denominado transparencia sustancial. El deber de información se cumple, no con un lenguaje claro y sencillo, que en las pólizas, obviamente, ni siquiera hay lenguaje claro y sencillo, pues es un lenguaje técnico, complejo, enmarañado. Ahí tengo 20 pólizas para analizar y no vamos a encontrar lenguaje claro y sencillo en ninguna. Es más, cuando empezamos a leer la segunda hoja de la póliza, abandonamos los abogados, vemos las exclusiones, está todo intermezclado, parece hecho a propósito, pero este concepto de transparencia sustancial, para mí, tiene su certificado de nacimiento en este artículo 1107, léanlo bien, y si la facultad, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Les quiero decir que a razón de ser sinceros, en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora para la comercialización de los microseguros, expresamente se establece que es la empresa de seguro la que asume los riesgos de la comercialización derivados de la comercialización electrónica. Y en los fallos jurisprudenciales vale la pena leer Benítez Ibáñez, donde se condena en forma concurrente a la entidad financiera y también a la empresa de seguros de una contratación telefónica de un seguro accesorio de una compra de bienes y servicios. Bien, avancemos. Las cláusulas abusivas. Con el Código Civil y Comercial, el contrato de seguro, ¿no? Con el Código Civil y Comercial se avanzó enormemente, porque a diferencia de la 24240 trae un concepto general de cláusulas abusivas al cual podemos recurrir. Pero hay que darle contenido. Entonces, las cláusulas abusivas en el contrato de seguro son las exclusiones de cobertura, con signo de pregunta al límite de cobertura, con signo de pregunta a la franquicia. Bueno, estas cuestiones que son muy interesantes, que han tenido pronunciamientos diversos. No conozco la jurisprudencia de aquí de Salta, pero en esta materia han tenido pronunciamientos diversos. Yo he seleccionado 2 o 3 que no son para esta charla, pero que siempre traen la inquietud: la cláusula de exclusión de cobertura por exceso de velocidad, más allá de los límites reglamentarios, la cláusula de exclusión de cobertura por un grado de alcoholemia superior al permitido, la cláusula de exclusión de cobertura por falta de licencia para conducir o por vencimiento de la licencia para conducir, la cláusula de cobranza del premio, o sea de la prima, si produce o no produce una suspensión automática de la cobertura. Entonces, estas cuestiones deben ser analizadas. Advierto desde ya que no hay una jurisprudencia uniforme en la República Argentina sobre esta materia. La situación jurídica abusiva, bueno,
una pluralidad de actos conexos, las prácticas comerciales abusivas no son para esta charla de hoy, y acá aparece el verdadero problema, el único problema. Los otros son cuestiones de interpretación y se va a ir encontrando una línea uniforme. Este es el tema. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Fíjense lo extraño, ¿no? Este límite no lo tiene la 24240 en el artículo 37. Este límite tampoco lo tienen las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con adhesión, que uno presupone que la regulación de los contratos de consumo va a ser más severa que para los contratos celebrados con adhesión genéricos. Entonces, sin embargo, este límite aparece solo en los seguros de consumo. Ustedes van a buscar los fundamentos en el anteproyecto y van a ver una breve referencia al derecho comparado. Son directivas de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Para mí es una norma que podría ser inconstitucional, porque usted se pregunta, las cláusulas dicen, no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado. Y yo digo, bueno, las exclusiones de cobertura. La exclusión de cobertura es una delimitación temporal, espacial, subjetiva, objetiva del riesgo. Es decir, esto no está cubierto, pero porque esto no está cubierto, el seguro vale determinado precio. O sea, la prima del seguro tiene que ver con las exclusiones de cobertura, sí, con la delimitación del riesgo. A menor cantidad de exclusiones, mayor el monto de la prima. A mayor cantidad de exclusiones, menor monto de la prima. Si hay riesgo que yo lo considero incluido y no excluido, obviamente el seguro va a tener otro precio. Respecto del límite de la suma asegurada, si yo contrato un seguro por 10 millones, la prima será de un monto relacionado con esta suma asegurada. Si yo lo hago por 100 millones, la prima va a ser por otro monto. Y así la franquicia. Entonces, este tema me deja fuera de las cláusulas abusivas a casi todas las situaciones conflictivas del contrato de seguro. Si yo aplico este artículo 1121, como lo sostiene Facaro, Fabiana Compiani, gente especializada en el derecho de seguro, obviamente que la mayoría de estas cláusulas no van a ser declaradas abusivas. Ahora, a continuación, van a ver ustedes un par de transparencias parciales que dicen para pensar. Una de ellas es el fallo Greco-Norma del 2017 de la Suprema Corte de Mendoza. Es un fallo muy interesante, donde llega a la declaración de la cláusula como abusiva, aquella exclusión de cobertura por exceso de velocidad en un límite mayor al rango de 40 kilómetros más allá de la velocidad permitida, y la declara abusiva en función de la función social del contrato, la protección de las víctimas. Esto lleva a una primera reflexión. Las cláusulas del seguro obligatorio deben ser ponderadas de la misma manera que las cláusulas del seguro voluntario de responsabilidad civil. Yo diría que no, pero en definitiva la reglamentación me dice que son los dos seguros idénticos, salvo la parte de la obligación legal autónoma. Así que el artículo 68 de la ley 24.449 le dio la facultad reglamentaria a la superintendencia, y la superintendencia reglamentó el seguro obligatorio de la misma manera que el seguro voluntario de responsabilidad civil. Sacó algunas exclusiones, le agregó la obligación legal autónoma, pero es la misma estructura. Entonces, yo creo que está muy bien la finalidad de Greco-Norma para no dejar sin protección a las víctimas de un accidente de tránsito, pero yo diría que es para pensar, como puse así. Después coloco otro para pensar, que es de la Suprema Corte de Buenos Aires, en el caso Torres, que revoca un fallo muy meduloso del doctor Jorge Galdós, donde él había declarado abusiva, por arbitraria, sorpresiva, etcétera, etcétera, una cláusula de exclusión de cobertura de un seguro colectivo, porque el traslado se hacía en motovehículo. Entonces estaba como exclusión de cobertura. Si el traslado era a través de un motovehículo, la cobertura estaba excluida. Entonces la Suprema Corte de Buenos Aires hace una reflexión interesante. Porque la pregunta, así como dije, ¿qué es lo equitativo dentro de un contrato? Yo pregunto, más allá del 1119, el concepto general de cláusula abusiva, digo, ¿cuándo una cláusula es abusiva? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que probar para que una cláusula sea abusiva? Primero, que no tiene fundamento técnico. Segundo, que no tiene fundamento jurídico. Tercero, que no es razonable.
puede tener fundamento técnico y jurídico, pero no ser razonable. Entonces, la Corte le dice, mire, doctor Galdón, porque fue el voto de la Cámara de Azul, dice, la aseguradora explicó el fundamento de la cláusula, y es un fundamento razonable, lo explicó brevemente, pero lo explicó, por lo tanto yo no la puedo declarar abusiva la cláusula de exclusión de cobertura. Y el tercer caso, de la Corte Suprema, Corte Suprema de Tucumán, Alderete, es un caso sumamente interesante. Es un caso sumamente interesante porque seguro obligatorio de automotores es una cláusula de exclusión de cobertura por ebriedad, ¿no es cierto? Pero llega a una resolución que tiene cierto viso de autocontradicción. ¿Por qué? Porque dice que la cláusula es válida, o sea, la exclusión de cobertura es válida respecto del asegurado, pero no es válida respecto del damnificado. O sea, al damnificado hay que pagarle y después repetir del asegurado. Y en esto creo que tiene razón la Corte cuando dice o la cláusula es válida o no es válida. Y si no es válida, si es válida, es oponible dentro de los términos de su validez. Y si no es válida, no es válida. Hay exclusión de cobertura y va a ser oponible al damnificado. Yo sé que estos fallos, que son de gente amiga y querida y conocida, son fallos con la buena intención de reparar una situación injusta, de no dejar sin reparación a una víctima de un accidente de tránsito, y lo entiendo perfectamente. Ahora me parece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo va a convalidar. El control judicial es otro tema importante que ya estaba resuelto en la jurisprudencia. Ustedes saben que el documento contractual, la póliza que contiene el contrato de seguros, se somete a la aprobación de la Superintendencia de Seguros de la Nación bajo distintos sistemas. El sistema de aprobación por pautas mínimas, sistema de aprobación por condiciones generales o cláusulas generales, condiciones particulares, en definitiva pasa por el visado, por la aprobación de la superintendencia. La pregunta era, ¿esto impide su revisión en sede judicial y la adecuación del contrato, la declaración de nulidad por el carácter abusivo de la cláusula? No, ahora está expresamente previsto en el Código Civil y Comercial, en este inciso A del artículo 1122. Bueno, para pensar, es lo que les decía, son estos 2 o 3 fallos que señalaba. A mí me llama la atención, ya Belén lo descartamos. Y recién vamos por la mitad, doctor Belén. Hay fallos que traje también que llamaban mucho la atención, porque hay uno de los fallos que dice exclusión de cobertura para el supuesto de que se carece de licencia para conducir. Entonces, licencia vencida por un día. El fallo dice no, la cláusula no puede incluir la cobertura. ¿Por qué? Porque la idoneidad técnica que estaba vigente hasta el día de ayer no se perdió en un día y por lo tanto, y se hace toda una elaboración ciertamente, no digo forzada, fundada en otros parámetros conceptuales, en la protección de la víctima, en la función social del contrato, en el derecho de los consumidores. Igual en el tema de la falta de pago de la prima, que ya lo vamos a ver un minutito. Este fallo era Greco Norma de la Suprema Corte de Mendoza, ya tiene unos años. Yo presumo que van leyendo a una velocidad importante, de 2017. Y el fallo Torres, para pensar 2, y tendría para pensar 10 también, pero para pensar 2, era el de los motos. Cuando uno se conducía por motovehículo de un seguro colectivo de un agente penitenciario. Y acá dice, resultando claro que ni por su contenido ni por su redacción o presentación puede ser la cláusula sorpresiva, imprevisible o no razonablemente previsible. El mayor riesgo implicado en accidentes protagonizados por motovehículos es sin duda un hecho público y notorio. Bueno, las conclusiones del 2021, Torres Luis Ángel. Algunas cuestiones rapidito. Ayer antes de ayer tuvimos una charla con un constitucionalista que explicaba que se ha desbordado el derecho de los consumidores y hablaba de la intervención del Ministerio Público Fiscal. Yo le digo que por mi práctica en la ciudad autónoma y en la provincia de Buenos Aires veo valiosísima
la intervención del Ministerio Público Fiscal en las acciones que involucran la ley 24.240 conforme lo establece la propia ley. Y la Suprema Corte de Buenos Aires ha dicho que es nula la resolución que se dicte en esta materia sin haberse dado intervención al Ministerio Público Fiscal. Y les digo, el otro día, allá en la provincia de Buenos Aires está la temática del pagaré de consumo muy fuerte. El Ministerio Público Fiscal tiene una función importantísima. De hecho, la predisposición a observar con mucha profundidad si el pagaré es un pagaré de consumo, artículo 36 de la ley 24.240, y tiene que contener todos los elementos que lo desvirtuarían como pagaré. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires se le permite a la parte actora acompañar la documentación que cumple con los requisitos del 36, desnaturalizando el juicio ejecutivo, pero manteniéndolo vivo. Entonces usted no tiene que ir a un juicio ordinario, usted tiene que ir a un juicio ejecutivo acreditando los requisitos del 36. Este tema de la carga de la prueba tiene para mí dos partes. Se ha hecho mucho hincapié en la primera parte. En la primera parte, o sea, los proveedores, la empresa de seguro deberá aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. Esto ya está consolidado, pero observen qué rica que es la segunda parte del artículo 53. La empresa de seguro debe prestar toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio, aquello que Moreno llamaba la verdad jurídica objetiva. O sea, que yo le puedo pedir la colaboración en la carga de la prueba a la aseguradora, lo que tiene un perfecto maridaje, diríamos, con el artículo 1135 del Código Civil Comercial, que establece la distribución de la carga de la prueba de la culpa en cabeza de quien el juez considere que están en mejores condiciones de aportarla. 1135. Justicia gratuita, esto ya se ha ido solucionando en casi todas las jurisdicciones provinciales, habrá que ver cómo está aquí en Salta, pero luego del plenario AMPO del año pasado, de la Cámara Nacional de lo Comercial, en el ámbito de la capital federal, justicia gratuita presupone todos los conceptos fiscales, tasa de justicia, sellado, como los honorarios, como los aportes, como los depósitos, y la Corte Suprema ha dicho claramente que el único caso en el cual hay que pagar cuotas y no funciona o no se activa el beneficio de justicia gratuita es cuando no hay una relación de consumo. O sea que si llegamos al final del pleito y discutimos por algo que no es una relación de consumo, se aplican los criterios generales del Código de Procedimiento. Pero si aún perdiendo discutimos una relación de consumo, funciona el principio de justicia gratuita. AMPO contra Falabella. Por supuesto que esto debería requerir una reunión de los superiores tribunales provinciales, porque hay criterios diversos en las provincias. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba hace lugar al beneficio respecto de los honorarios de aporte, pero no respecto de las tasas de justicia o sellado, porque invaden las autonomías provinciales y todas estas cuestiones. Pero no nos olvidemos, habría que discutir, doctor Gómez, qué naturaleza tiene la ley 24.240. Es una ley nacional, es una ley federal, es una ley que se aplica y es operativa en todo el territorio de las provincias. Este es un tema importantísimo desde la óptica constitucional, pero en la capital federal se ha aceptado sin mayores problemas el plenario y por lo tanto nosotros, por lo menos en el ámbito de la justicia no comercial, nos regimos por este plenario. Acá vamos entrando a algunos de los problemas del desfasaje normativo. ¿Por qué? Porque en el seguro de la responsabilidad civil, el artículo 61 de la ley 7418 y el artículo 118 establecen que la aseguradora va a pagar en el límite de la suma asegurada. O sea, el contrato de seguro de responsabilidad civil, cualquier contrato de seguro tiene dos límites. Nunca la aseguradora paga más allá del daño efectivamente sufrido, nunca más allá del límite de la suma asegurada. O sea, nosotros tenemos que controlar. Ocurre hoy el siniestro, me roban el auto. Muy bien, nunca me va a pagar más allá de la suma asegurada, nunca más allá del valor del rodado. Tengo un siniestro de responsabilidad civil, que es más difícil cuantificar el daño y todas las cuestiones. Entonces ahí los problemas son de otro tipo. ¿Por qué? Porque la obligación
que tiene el contrato de seguro, que contiene el contrato de seguro respecto a la aseguradora, es una obligación de dinero. En cambio, la obligación de indemnizar que deriva de la responsabilidad civil es una obligación de valor, que ahora tengo la norma expresa, que antes estaba en la doctrina, en la jurisprudencia, que yo la puedo cuantificar al momento de la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los juicios duran 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, y la suma asegurada queda cristalizada al momento del siniestro? Usted tendría ahí la primera respuesta, dice, ¿cómo acompasamos este desfasaje? Uno es una obligación de dinero, yo le tengo que aplicar los intereses, más las costas proporcionales con el límite del 730 del Código Civil y Comercial, y en el otro caso la voy a cuantificar al momento de la sentencia. Puede ocurrir que nos dé 1 millón la suma asegurada y 30 millones la sentencia. Y ahí se entera el asegurado que va a tener que pagar 29 millones de pesos. Y dice, ¿para qué contraté un seguro que no me iba a cubrir? Y como dice un juez Lieberman, bueno, lo dice con unas palabras de algún fardo, yo no las voy a repetir, en este tema el seguro no sirve absolutamente para nada. Y acá vienen un montón de problemas. Cierto es que un poco tiene que ver la conducta de las aseguradoras, la inflación, la duración irrazonable de los procesos, pero bueno, tenemos este problema. El 61 dice, responde solo hasta el monto de la suma asegurada. El 118 dice lo mismo, será ejecutable contra él en la medida del seguro. Y acá viene el problema, son 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas. Primero, uno es una obligación de dinero, otro es una obligación de valor. Hay inflación, entonces la inflación va licuando todas las sumas de dinero. O sea, lo que licúa es la obligación del asegurador. Los procesos tienen una duración muchas veces irrazonable, porque si yo hubiera solucionado el tema en forma inmediata, no tendría ningún problema. Por eso yo me hago estos planteos. ¿Por qué no le pagó? Llegó la carta de documento. A ver, cuando Alperín pensó en este sistema, dijo 3 días para la denuncia del siniestro, 30 días para pronunciarse, 15 días para pagar, mora automática. Conclusión, en 48 días tengo liquidado y pago el siniestro. Esto es la verdad de lo que pensó Alperín. Y dice, y es una organización experta, profesional, se tiene que pronunciar sobre el siniestro y la extensión del daño. Esto no ocurre, evidentemente, en el seguro de la responsabilidad civil. Usted podrá decir, bueno, no pago porque no hay responsabilidad. Litiguemos, veamos, bueno, esto en los casos que son confusos, pero si uno violó la prioridad de paso, el asegurado violó la prioridad de paso, y causó un daño, casi que es matemático, salvo que exista algún accidente que, siendo una organización experta, claramente la puede identificar. Está bien, no pagó cuando llegó la carta, no pagó en el plazo de los 48 días. Que a lo mejor usted me puede decir, mire, eso se aplica a los seguros directos, no a seguros de responsabilidad civil. No pagó cuando le llegó la carta de documento, no ofreció nada, no dijo 10 pesos. No pagó en la mediación, donde ya tiene todos los antecedentes, la copia de la causa penal, puede pronunciarse. No lo pagó. Y no invocó ningún accidente, ¿no? No depositó en pago la suma asegurada, llevó la demanda. Se la lleva el asegurado. Artículo 110. La aseguradora puede depositar en pago la suma asegurada, más el proporcional de intereses y costas, y liberarse del proceso. No lo hace. Sigue litigando. Mantiene un proceso a sabiendas irrazonablemente de que lo va a perder, lo pierde. Lo pierde en primera instancia, lo pierde en segunda instancia, lo pierde en la corte y lo pierde contundentemente. Entonces, solo va a pagar la suma de dinero más los intereses. En la provincia de Buenos Aires, tasa pasiva digital, que si bien es más alta que la pasiva tradicional, no es la activa, que está ahí a mitad de camino, más las costas proporcionales, y la cuantificación del daño son millones y millones. Esto llevó a que la Corte de Buenos Aires casara y dictara la doctrina legal obligatoria que ahora la voy a exponer. Entonces, usted me dice, ¿qué dice la Corte de la Nación? La Corte de la Nación tiene un par de precedentes importantes. Flores, que yo lo voy dejando de lado, porque Flores es anterior al Código Civil y Comercial. El precedente que hay que citar es Gómez Roca del 2021, que dice claramente que se aplica el límite de la suma asegurada, más intereses, más las costas proporcionales, y es oponible al damnificado. Punto. Ahora, hay como una rebelión en los juzgados inferiores, no, en los tribunales superiores, en las cámaras nacionales de lo civil, en lo comercial.
Entonces, ¿cuáles son las soluciones posibles? Sería una de las preguntas importantes. ¿Cómo compatibilizar una obligación de dinero con una obligación de valor? Posibles soluciones. Y acá, lo primero es lo de la Corte que estaba señalando, Flor del 2015, y luego Gómez Roca del 2021. Pero este fallo, cuando los maestros saben derecho, como Morandi hubo tres grandes autores del derecho de seguro en la Argentina: Alperín, Morandi y Stigli. Morandi dicta un fallo en 1998. En definitiva dice que la aseguradora, que mantuvo razonablemente el proceso, que no pagó cuando tenía que pagar, que no depositó, responde todas las preguntas negativamente, dice: debe pagar el capital, los intereses y los mayores daños. Y los mayores daños comprenden a la depreciación monetaria. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, capital, intereses y mayores daños. Claro, esto es un fallo excepcional que tendría hoy un problema. El problema es que la actualización monetaria está prohibida por ley. Entonces nosotros tendríamos que plantear que es inconstitucional la prohibición de actualización monetaria que trae la ley de convertibilidad y que luego la ley 25.561 de emergencia la ratificó y está vigente. Tendríamos que ir por la inconstitucionalidad. Lo que hoy me parece que es un camino que todos aceptaríamos, porque los especialistas en derecho de seguro dicen: preferimos tener una póliza realista, que la propia póliza introduzca una cláusula de estabilización monetaria. Entonces este problema se acaba. Lo que te vendo va a estar actualizado al momento en que se tiene que pagar, pero ya está calculado en el contrato, en el costo del contrato, en el precio del contrato. Pero este es un fallo para leerlo, releerlo, los sábados a la tarde que estamos con tiempo libre, tomando un café, dice: qué lindo, lo voy a leer a Morandi. Esto es lindo de leer, esto es bárbaro, más me han chocado, ¿no? La otra solución es la de la Suprema Corte de Buenos Aires, Martínez con Boito, y luego lo ratifica en diversos precedentes. Martínez con Boito va por otro camino, que es también interesante: función social, reparación integral, protección de las víctimas, todo, y luego dice algo que es absolutamente claro. Yo tengo un contrato que tiene lo que se llamaba inicialmente el sinaragma genético, o sea, yo pago esta prima porque tengo esta suma asegurada. ¿No es cierto? Perfecto.